Bueno, el siguiente problema es de hidrostática y dice de esta forma. Dice si la presión en el fondo es de 46.000 pascales, calcule la gravedad específica del fluido desconocido. El fluido desconocido es este fluido de ese sector. Bueno, para poder realizar ese cálculo, nosotros necesitamos saber que según hidrostática, la presión se define como el producto entre el peso específico por la altura. De la primera ecuación nace la segunda ecuación. Es muy importante saber que la relación con el peso específico de la gravedad específica es la siguiente. Y en sí, para poder calcular la gravedad específica, necesitamos el peso específico del fluido desconocido, el cual no poseemos. Entonces, mediante hidrostática debemos calcular ese peso específico de ese fluido. Bueno, evaluaremos las presiones punto por punto, comenzando en el punto 0, 1 y 2. La presión en el punto 2 es 46.500 pascales. Comenzamos destacando en sí la ecuación principal del problema, ya que en ella está habitando la incógnita principal del problema. Vamos a tener una incógnita secundaria, que es el peso específico del fluido desconocido. En este caso, la presión en el punto 0 es 0 porque está en contacto directo con la atmósfera, por lo tanto se puede eliminar, estableciendo que la presión en el punto 1 va a ser igual al peso específico del fluido desconocido por la altura, que son 2 metros. Entonces la presión en el punto 1 va a ser 2 por el peso específico. Recordemos que ese peso específico es una incógnita secundaria, ¿ya? Y la principal es la gravedad específica. Bueno, la otra presión en el fondo es presión 2 es igual a la presión inicial, que es la presión en punto 1, más la columna de agua que poseemos acá. Bueno, esa presión es conocida, que es 46.500. La presión 1 es 2 por el peso específico del fluido desconocido, más el peso específico, en este caso del agua, que serían 9.810 por los 3. ¿Ya? Bueno, ahora solamente debemos resolver en primera instancia este producto que se encuentra en este lado. ¿Ya? Recuerden que la operatoria tiene prioridad resolver primero la multiplicación antes que la suma. Recordar eso muy importante. Ya copiamos eso y bajamos eso y resolvemos ese producto, dando un resultado de 29.430. Sí, es un 9. Ya, ahora la idea es despejar esa incógnita, ¿no es cierto?, que es el peso específico del fluido, para poder llegar a lo que es la gravedad específica. Por lo tanto, este que está sumando debe pasar restando. Tiene prioridad, en este caso, la suma antes que la multiplicación en el despeje, siendo 46.500 menos los 29.430. Eso va a ser igual a 2 veces el peso específico del fluido desconocido, ¿no es cierto? ¿Ya? De esa forma. Entonces, al realizar esta resta, da 17.070 igual a 2 veces el peso específico del fluido desconocido, que esa sería una incógnita secundaria, ya que la primaria o principal es lo que se conoce como gravedad específica. En este caso, el 2 que está multiplicando pasará al otro lado de su forma inversa, es decir, de una multiplicación a una división. Entonces podemos decir que el peso específico es de 8.530
535 newton sobre metro cúbico. Eso va a ser el peso específico del fluido desconocido. Lo anotamos en la parte superior con esas comillas para identificarlo ya, que es la incógnita secundaria ya encontrada, que sería ese valor. Por lo tanto, ahora en la ecuación principal debemos eliminar esa parte de color rojo, porque ya tenemos el peso específico calculado. Ahora la única incógnita es la gravedad específica, y así debe ser, porque es la incógnita del problema. Entonces el peso específico de nuestro fluido desconocido es de 8.535 newton sobre metro cúbico, dividido por el peso específico del agua, que son 9.810, también en newton sobre metro cúbico, obteniendo la gravedad específica, un número adimensional, que eso quiere decir que no tiene unidad de medida. El número obtenido es 0.87, siendo esa la gravedad específica del fluido desconocido. Y de esa forma hemos terminado la resolución del problema propuesto. De antemano, muchas gracias por su atención.